Bien, buenas noches. Disculpen la demora y en primer lugar agradecer por la invitación a la siguiente ponencia y siguiente, por favor. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre enfermedad hipertensiva del embarazo. Anteriormente tuvo varios nombres. Uno era enfermedad hipertensión inducida por el embarazo. Luego hubo hipertensión, enfermedades hipertensivas del embarazo. Los objetivos de la siguiente exposición es definir y clasificar la enfermedad hipertensiva del embarazo. Actualmente es una clasificación de 5 grupos. Identificar la frecuencia y los factores de riesgo de enfermedad hipertensiva del embarazo, que es lo que trabajamos para seleccionar qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia y quienes tienen menor riesgo. Señalar las teorías causales de enfermedad hipertensiva del embarazo, que actualmente no tenemos ninguna teoría que acierte sobre cuál es la causante de este tipo de enfermedades, y más bien lo que tenemos es una enfermedad multifactorial que se suman tanto factores genéticos, nutricionales, infecciosos y problemas de placentación. Diagnosticar indicaciones claras y precisas para el manejo de enfermedad hipertensiva del embarazo es justamente uno de los objetivos del control prenatal, que es identificar a las pacientes que van a desarrollar o que están desarrollando preeclampsia y dar un manejo definitivo de estas. El manejo definitivo de este tipo de patologías se debe desarrollar en un hospital de tercer nivel. Paciente con preeclampsia, paciente con eclampsia, paciente con síndrome de Gel, que son las patologías que nosotros vemos generalmente en el Hospital Belén y que es lo que manejamos en esos 3 grupos de preferencia. Estos son los cuadros que generalmente vemos todos los días: llegar pacientes transferidas de los diferentes centros de salud, puestos de salud, con problemas hipertensivos. Uno de los criterios que nosotros usamos para el diagnóstico de preeclampsia es la toma de la presión arterial. Y la toma de la presión arterial se debe realizar desde la primera sospecha de embarazo o desde la primera consulta de las pacientes. La paciente debe estar sentada. La medición de la presión de preferencia debe ser en el brazo derecho, apoyado en una superficie lisa a la altura del corazón, luego de por lo menos 10 minutos de reposo físico y psicológico. La medición de la presión arterial se debe realizar con un tensiómetro de columna de mercurio o un tensiómetro aneroide. Medición correcta de la presión arterial. ¿Por qué elegimos el brazo derecho? El brazo derecho lo elegimos porque está más cerca del corazón que el brazo izquierdo. La arteria aorta nace de la derecha del tórax y la primera rama que da es la arteria subclavia derecha, que forma parte del tronco brachiocefálico y va al brazo derecho. O sea, porque el flujo sanguíneo del corazón es más directo al brazo derecho que al brazo izquierdo y nos da una mayor precisión en la medición de la presión arterial. Se procede a determinar la presión arterial sistólica con el primer ruido de Korokov y la diastólica con el quinto ruido de Korokov, la quinta fase de Korokov, que es la desaparición de los ruidos. Esos son los criterios para diagnosticar tanto la presión sistólica y la presión diastólica. La definición de hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional se desarrolla como consecuencia del embarazo y regresiona después del parto. El diagnóstico se establece cuando la presión arterial es mayor o igual de 140 a la sistólica o mayor o igual de 90 a la diastólica. Y esta debe desarrollarse en 2 ocasiones, un lapso no menor de 6 horas. Esos son los criterios para definir hipertensión gestacional. La definición de proteinuria, como ya todos lo saben, es la expulsión de proteínas mayor de 300 miligramos en la orina de 24 horas. Y los estudios que se han hecho sobre proteinuria se han comparado lo que es la proteína en orina de 24 horas con la tira reactiva. A las conclusiones que se ha llegado es que si la tira reactiva es negativa, la sensibilidad es la sensibilidad es del 61% y la especificidad es del 90%, pero si hay una tira reactiva de una cruz, la posibilidad es del 50%, por lo tanto, si la tira reactiva es de una cruz, se debe realizar de todas maneras proteínas en orina de 24 horas. ¿Por qué? Porque el 50% puede que tenga proteinuria y el otro 50% que no, entonces no nos está aseverando nada. Entonces, cuando hay proteinuria, una cruz, debe realizarse proteínas en orina de 24 horas.
Y las correlaciones en relación a las 2 o 3 cruces es más cerca ya de la existencia de proteinuria, pero lo que no nos da la certeza es la severidad de la proteinuria. Podemos tener proteinuria 3 cruces, donde los niveles de proteínas en 24 horas es menor de 1 gramo, y podemos tener en la tía reactiva 2 cruces con una proteinuria mayor de 5 o 8 gramos. No nos da el número de cruces no nos está indicando la severidad de la proteinuria en orina de 24 horas, no hay correlación. Esta es la clasificación que habíamos puesto como uno de los objetivos: hipertensión gestacional, cuando la gestante solo desarrolla hipertensión inducida por el embarazo; preeclampsia, cuando tenemos hipertensión más proteinuria; eclampsia, cuando la paciente convulsiona; preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica, pacientes hipertensas crónicas que se agrega proteinuria; hipertensión crónica son pacientes que desde antes del embarazo o antes de las 20 semanas del embarazo han desarrollado hipertensión. En relación a la epidemiología de la preeclampsia, lo que hay que destacar a nivel mundial es que la incidencia de preeclampsia a nivel mundial es similar. Casi en todos los países del mundo la frecuencia de preeclampsia oscila entre el 5 y el 15%, con un promedio del 10%. La gran mayoría de países tienen un promedio de 10% de preeclampsia. La diferencia de los países es que unos tienen mayor incidencia de preeclampsia leve, mayor incidencia de hipertensión gestacional y menor incidencia de eclampsia y menor incidencia de preeclampsia severa en países desarrollados. Y en países subdesarrollados lo que más vemos nosotros son preeclampsia severa, eclampsia con una alta incidencia de morbilidad y mortalidad y malos resultados neonatales. La frecuencia que nosotros tuvimos en el Hospital Belén, en el 2012 tuvimos 3.627 partos, de los cuales tuvieron el 11.9% presentaron enfermedad hipertensiva del embarazo. Preeclampsia leve el 6.2%, preeclampsia severa 5.9%, lo que refleja, como le digo, que tenemos una incidencia alta de preeclampsia severa, así como de eclampsia y síndrome GEL, en comparación con los países desarrollados, que esa incidencia es mucho más baja. Las muertes maternas que tuvimos en el Hospital Belén en el 2012 no estuvo asociada a ninguna hipertensión a preeclampsia. La enfermedad hipertensiva del embarazo en relación a las complicaciones es la segunda complicación más frecuente de la gestación, siendo superada solo por la anemia. La hipertensión tiene un gran impacto sobre la gestación en términos de morbilidad y mortalidad, tanto para la madre como para el feto, porque cuando hablamos de preeclampsia hablamos de culminación del embarazo. La mortalidad perinatal es del 11.5%, muerte fetal 8.6%. Es el estudio MACPI, uno de los estudios más grandes que se ha realizado a nivel mundial sobre este estudio de preeclampsia, que abarcó más de 100 países y tuvo una población de más de 100 millones de gestantes. Es uno de los estudios más grandes que se ha hecho sobre preeclampsia, y donde la tasa de cesárea es del 48% y la mortalidad materna es 0.04%, siendo el mayor grupo de la mortalidad materna en países subdesarrollados. El riesgo relativo, acá podemos ver lo que tiene mayor peso de riesgo relativo, el problema genético. Otro factor es enfermedad renal crónica y antecedente familiar o antecedente personal de haber desarrollado preeclampsia. Son los que tienen mayor peso en relación como factor de riesgo para desarrollar preeclampsia. En relación a la etiología, es una enfermedad de las teorías, porque ha habido muchas teorías respecto a cuál es la causa de la preeclampsia. Hasta la fecha no tenemos identificado un causal de la preeclampsia. Muchos han pensado y muchas han pensado también en la corrección, en el tratamiento, en la prevención de la preeclampsia. Actualmente no hay nada dicho. Han planteado el calcio, han planteado ácido acetilsalicílico, han planteado la vitamina C, vitamina E, han planteado las prevenciones de las infecciones, y ninguna ha dado resultados en relación a prevenir la preeclampsia. La gestante que va a desarrollar preeclampsia lo va a desarrollar. Acá está el factor genético, inmunológico, nutricional, infeccioso. Todos estos son los factores que, en suma, como es multifactorial,
se coadyuvan y van a desarrollar lo que es un estrés oxidativo que va a producir daño, una disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial va a producir vasoconstricción y esa vasoconstricción se va a desarrollar en hipertensión y proteinuria, de acuerdo al daño vascular, al daño endotelial va a desarrollar hipertensión, el daño renal, al daño del endotelio renal va a producir proteinuria. Y con esto ya tenemos el diagnóstico de preeclampsia. Entonces, la conclusión de qué cosa es la preeclampsia es un cuadro de disfunción endotelial que resulta en hipertensión y proteinuria como definición, a tal punto que ya hay planteamientos que se están sugiriendo cambiar el nombre de preeclampsia a una endoteliosis gestacional. Este más o menos es una de las formas en que cómo se explica el desarrollo de la preeclampsia en relación a la hipertensión y a una falla en lo que es la placentación. La segunda placentación que se desarrolla más o menos es en la semana 14 a 16, donde las células musculares que están revistiendo al endotelio, que están protegiendo los vasos sanguíneos, producen un cambio a material fibrinoide, que es lo que vemos con marrón. Entonces, ese cambio no se da. Hay persistencia de células musculares lisas, por lo tanto, la luz arteriolar, sobre todo a nivel placentario y a nivel placentario, a nivel de cordón, básicamente se mantiene estrecha y ese es un factor que va a desarrollar lo que es la hipertensión gestacional. Este es una microfotografía donde vemos la persistencia de los vasos de las células musculares lisas que no han sido desarrolladas, que no han sido transformadas en material fibrinoide para que la luz arteriolar sea mayor. Esto va a desarrollar lo que es hipertensión gestacional. Y esto es también el mismo cambio que se observa a nivel de riñón, a nivel de la membrana basal glomerular, donde también igual no hay un aumento del flujo renal, del flujo arterial renal, por lo tanto hay daño endotelial a nivel de los glomérulos, produciendo proteinuria. El diagnóstico que nosotros hacemos, como ya lo explicamos, en hipertensión gestacional y preeclampsia, a entenderlo como hipertensión gestacional más proteinuria. Preeclampsia leve cuando no hay daño de célula, no hay daño de órgano blanco, y preeclampsia severa cuando hay daño de órgano blanco. Los criterios de preeclampsia severa actualmente por la COP estamos manejando más o menos unos 14 criterios, donde el criterio que han retirado en el 2010 ha sido de proteinuria mayor de 5 gramos, que era uno de los criterios de preeclampsia severa, actualmente ya está retirado, y lo que ha sido más bien incluido es el oligodramnio severo en pacientes con hipertensión o con preeclampsia leve, que se agrega oligodramnio severo para transformar en lo que es preeclampsia severa. Entonces, los signos premonitorios de convulsiones, presiones mayores de 160/110, epigastralgia. Realmente epigastralgia es el signo más frecuente previa a la convulsión, oliguria, creatinina sérica mayor de 1.1, edema pulmonar, retardo de crecimiento intrauterino, ese es uno de los criterios que también han cambiado. Antes estaba dentro del grupo de pequeños para la edad gestacional, pero actualmente con la evaluación de la ecografía Doppler podemos definir ya retardo de crecimiento intrauterino como redistribución cuando el índice cerebroplacentario es menor de 1. Trombocitopenia, elevación de las transaminasas hepáticas teniendo como valor o punto de quiebre el valor de 70 unidades internacionales por litro. Hiperbilirubinemia mayor de 1.1. Los criterios de laboratorio están en función de lo que hemos explicado en relación a los criterios de preeclampsia severa. Cuando hay hemólisis, que puede ser baja de hemoglobina, baja de hematocrito, la lámina periférica, ver el dismorfismo de los glóbulos rojos, para también orientarnos a buscar lo que es síndrome de Gell, un recuento de plaquetas. Enzimas hepáticas, transaminasas, bilirubinas, que son los criterios que nosotros siempre vemos,
fibrinógeno, tiempo de protrombina, para ir a buscar de repente problemas de coagulación intravascular diseminada. El ácido úrico no es un criterio de preeclampsia severa, pero sí es un criterio de mal pronóstico, tanto de mortalidad materna como mortalidad neonatal. Su ecografía para ver biometría fetal, perfil biofísico, flujometría Doppler y asociar lo que es preeclampsia y retardo de crecimiento intrauterino. Las pacientes deben ser atendidas en un hospital de tercer nivel. Debe contar atención las 24 horas por especialistas, laboratorio y banco de sangre, sala de operaciones, UCI neonatal y UCI materna. Estos son los criterios donde deben ser atendidas las pacientes que tengan problemas de hipertensión gestacional o de preeclampsia o de enfermedad hipertensiva del embarazo. Que tengan atención las 24 horas por especialistas, laboratorio de banco de sangre, laboratorio y banco de sala de operaciones y sala de partos, UCI neonatal y UCI materna. En relación al manejo de preeclampsia leve, si la paciente tiene antes existía la controversia si la paciente con preeclampsia leve debe ser manejo ambulatorio o manejo hospitalario. Actualmente, por consenso, ya se ha quedado en que todas las pacientes con preeclampsia deben ser hospitalizadas, porque en cualquier momento esa preeclampsia leve se convierte en severa. Por lo tanto, pacientes con preeclampsia leve deben ser hospitalizadas. Si tiene menos de 37 semanas, la conducta es expectante hasta las 37 semanas. Si no hay algún factor agravante o alguna falla de algún órgano blanco. Y si tiene más de 37 semanas, la conducta debe ser culminación del embarazo. Las indicaciones que se deja es hospitalizar, solicitar análisis de laboratorio de preeclampsia, evaluación ecográfica, un NST, interconsulta oftalmología para examen de fondo de ojo, descartar lo que es hipertensión crónica, reposo preferentemente en cama y cúbito lateral izquierdo, dieta normosódica e hiperproteica. Control de la presión arterial, control diario de peso, diuresis, no administrar sedantes. Anteriormente también se pensaba que administrando sedantes se iba a disminuir la presión, cosa que no es correcto, y más bien tiene efectos adversos sobre el feto. No se administra terapia antihipertensiva porque puede ser, la crisis hipertensiva pueden ser ocultas y por lo tanto el diagnóstico de preeclampsia severa puede ser demasiado tardía. Mantener este régimen hasta el momento del parto. Si es menor de 37 semanas, se mantiene hospitalizada hasta las 37 semanas y se termina el embarazo. Si tiene más de 37 semanas, se culmina el embarazo. La vía del parto, la preferencia es la vía vaginal, si no hay ninguna contraindicación obstétrica, y si es que hay alguna contraindicación obstétrica, el parto debe ser por cesárea. Durante el alumbramiento, valorar la pérdida sanguínea, no usar ergometrina, derivado del colesterol de centeno. En preeclampsia severa, más o menos las indicaciones de preeclampsia leve, pero se agrega que hay que monitorizar lo que es diuresis, por lo tanto se coloca sonda Foley. También se coloca una vía para manejar líquidos, hidratación. Y actualmente, cuando tenemos pacientes con preeclampsia severa, la conducta es culminar el embarazo en un tiempo máximo de 72 horas. Porque si es antes de las 34 semanas, hay que dar corticoides para moderación pulmonar. Si es mayor de 34 semanas, el tiempo debe ser dentro de las 24 horas. En preeclampsia severa usamos profilaxis de eclampsia con sulfato de magnesio, 4 gramos de dosis de impregnación y 1 gramo de dosis de mantenimiento. Y durante su administración hay que vigilar lo que es reflejo rotulano, que los signos de intoxicación por sulfato de magnesio es ascendente. Primero hay disminución de los reflejos rotulianos. Si la intoxicación continúa, hay disminución de la frecuencia cardíaca, y si la intoxicación continúa, hay coma y depresión del sistema nervioso central. El antídoto para el manejo de intoxicación por sulfato de magnesio es gluconato de calcio, de que viene la ampolla de 10 centímetros en una solución al 10%, y se coloca toda la ampolla por vía endovenosa en un tiempo de 5 minutos.
Entonces, estos son más o menos los rangos terapéuticos de 4.8 a 8.4. Las patologías que se ven generalmente es depresión ventilatoria y colapso cardiovascular y asistolia. Eficacia de sulfato de magnesio en la prevención de eclampsia. Actualmente nosotros usamos solo en preeclampsia severa y en eclampsia y en síndrome GEL, pero en Estados Unidos ya están usando el sulfato de magnesio como prevención de las convulsiones en preeclampsia leve e incluso en hipertensión gestacional, aunque estadísticamente la posibilidad de desarrollar eclampsia en este tipo de patologías es muy baja, pero debido a los seguros y a las continuas denuncias que se está recibiendo en Estados Unidos, ya están utilizando sulfato de magnesio en la prevención de eclampsia, aún en preeclampsia leve y en hipertensión gestacional. Nosotros en el Hospital Belén solo usamos sulfato de magnesio en preeclampsia severa, en eclampsia y en síndrome GEL. El manejo antihipertensivo, tenemos varias alternativas. Conocemos hidralacina, labetalol, nifedipino, pero nosotros por facilidades y porque no contamos con hidralacina en el mercado, usamos generalmente nifedipino. El manejo antihipertensivo de mantenimiento a nivel mundial es alfa-metildopa, generalmente dosis desde 1 gramo a 2 gramos. Inicialmente nosotros usamos 500 cada 12, cuando no cede esa hipertensión cambiamos a 500 cada 8 y cuando no cede esa hipertensión cambiamos a 1 gramo cada 12. Esos son los esquemas que más o menos manejamos en relación a alfa-metildopa. Y en la crisis hipertensiva, cuando la presión es mayor de 160 sobre 110, usamos nifedipino, generalmente vía oral, pero también hay presentaciones sublinguales que actualmente en el Hospital Belén no lo estamos usando. Lo que sí usamos es la vía oral. En preeclampsia severa, si la edad gestacional es menor de 34 semanas, la conducta es expectante por 48 horas para maduración pulmonar con corticoides. El corticoide de primera elección que estamos usando en el Hospital de Belén es dexametasona. Anteriormente usábamos betametasona, pero según el estudio de Cochrane de 2010, demostró mayor eficiencia y eficacia la dexametasona que la betametasona. Por lo tanto, nosotros estamos usando dexametasona y creo que a nivel nacional ya se ha cambiado. Antes pensábamos que betametasona era mejor que dexa, ahora se han invertido los papeles. En preeclampsia severa, esto es algo contradictorio en el Hospital Belén, que dio motivo a muchos estudios, porque todos los libros, toda la referencia dice que la mejor vía del parto en preeclampsia severa es el parto vaginal, pero la tasa de cesárea de preeclampsia severa en los hospitales, y no solo el Hospital Belén, Hospital Regional y todas las instituciones públicas, tienen una alta incidencia de cesárea en pacientes con preeclampsia severa. Entonces, esto es motivo de revisión y reevaluar. ¿Por qué, si todas las referencias dicen que la mejor vía del parto es el parto vaginal, por qué tenemos una tasa demasiado alta de cesárea en estas pacientes con preeclampsia severa? En relación a pacientes con eclampsia, también el manejo es similar a preeclampsia severa, solo que hay que permeabilizar la vía aérea y ya no usamos diazepam. Antiguamente se usaba diazepam para controlar las convulsiones. Actualmente nosotros lo que usamos es sulfato de magnesio, dosis de 4 gramos, administrarlo por vía endovenosa, y eso nos está dando muy buenos resultados. El diagnóstico se basa en la aparición de una convulsión tónico-clónica de 1 a 3 minutos de duración, precedido de cefalea, alteraciones visuales, dolor epigástrico e hiperreflexia. Generalmente el paciente que no tiene antecedente de una enfermedad neurológica y que presenta convulsiones estando gestando, la primera posibilidad es eclampsia. Las definiciones de eclampsia han sido muchas. La CIBAI en el 2005 la definió como la mayor parte de las convulsiones ocurren entre 2 etapas y se prolongan por espacio de 60 a 75 segundos. Durante la primera fase, que se prolonga por 15 a 20 segundos, comienza con espasmos faciales, seguido de rigidez corporal con contracción muscular generalizada. Durante la segunda fase continúa afirmando que se prolonga durante 1 minuto. Los músculos de todo el cuerpo se contraen y relajan en rápida sucesión, comenzando por la mandíbula, periorbitaria y faciales, y luego generalizando en todo el cuerpo. En todo el mundo, más de 4 millones de mujeres van a desarrollar preeclampsia, cerca de 100
100.000 mujeres van a tener convulsiones eclámpticas, más del 90% de las eclampsias se producen en países subdesarrollados o en países en vía de desarrollo o países pobres. Este es según el estudio MAC-PITRIAL del 2002. Hay varios estudios de eclampsia, porque antes pensábamos preeclampsia, decíamos, ¿no? Primero tiene que ser la preeclampsia y luego la eclampsia, o sea, primero tenía que tener hipertensión, luego proteinuria y luego convulsionar. Pero muchos estudios han demostrado que pacientes que convulsionan sin necesidad de hacer hipertensión, sin necesidad de hacer proteinuria, entonces el estudio de la preeclampsia y de la eclampsia está en función más a daño de órgano blanco, de preferencia por el cerebro, que básicamente está dado por edema y por microhemorragias. En la edema y en la microhemorragia focales perivasculares, eso es lo que vimos. En la actualidad se acepta que la fisiopatogenia se relaciona con edema vasogénico. Entonces, como nosotros sabemos, el flujo a nivel cerebral no tiene válvulas para retención, por lo tanto, en la medida que haya mayor vasodilatación a nivel cerebral va a haber mayor edema, y esa es una de las explicaciones por qué en hipertensión gestacional, en reemplazo de haber vasoconstricción a nivel cerebral, hay vasodilatación y hay mayor edema y hay mayor propensión a hacer lo que es la eclampsia. Esto es lo que estaba explicando en relación al cerebro, los cortes. Ese es un corte de un cerebro con microhemorragias y edema cerebral. El manejo donde deben ser atendidas las pacientes con eclampsia, el manejo definitivo de la paciente con eclampsia se efectuará en el tercer nivel de atención que cuente con sala de operaciones, laboratorio, banco de sangre, UCI materna y UCI neonatal, como lo habíamos dicho anteriormente. Supervisión adecuada del control prenatal, referencia oportuna a tercer nivel, reducir intervalo entre convulsiones y parto, cesárea temprana, si es que no está en trabajo de parto, y si está en trabajo de parto, hay que elegir la vía más rápida. Cuando una paciente tiene eclampsia, se evalúa y ve cuál es la vía más rápida del parto. Si la vía más rápida del parto es el parto vaginal, porque ya está con 7 o 8 de dilatación o ya está completa, es preferible atender el parto vaginal. Pero si no está en trabajo de parto o recién está iniciando el trabajo de parto, la mejor vía del parto es la cesárea. La anestesia de primera elección en pacientes con eclampsia es anestesia general inhalatoria. Tratamiento de las convulsiones con sulfato de magnesio, 4 gramos endovenoso en Bulutrol, no usamos diazepam, lo administramos en 10 minutos. Si las convulsiones persisten, se puede administrar 2 gramos más. Alternativa de persistir convulsiones, en el caso que no se da con sulfato de magnesio, puede usarse diazepam, pero generalmente el anestesiólogo usa el tiopental sódico, que es un anestésico. Y lo que siempre tener presente es mantener la vía aérea libre con tubo de mayo o endotraqueal, o en todo caso con un bajalenguas, ¿no? Que es lo que usamos más a la mano. El uso de sulfato de magnesio es usado tanto como el tratamiento como para la prevención de las convulsiones por su probada eficacia y seguridad. Actualmente ya es universal que el sulfato de magnesio es mucho mejor que la fenitoína, mucho mejor que el diazepam, mucho mejor que todos los anticonvulsivantes. En crisis hipertensiva, cuando la presión arterial es mayor de 160/110, nosotros usamos nifedipino. En otros países como Estados Unidos, Europa, usan hidralacina o labetalol, que es por vía endovenosa, pero hay que tener monitoreo, con un monitoreo continuo, cosa que muchas veces en nuestra realidad no lo tenemos. Y por eso usamos el nifedipino, que si bien baja bastante rápido la presión, pero también puede sufrir caídas. Y en el Reino Unido han reportado muertes súbitas por nifedipino, por lo cual lo han prohibido, pero en nuestro medio nosotros no sé si no nos hemos dado cuenta o no se producen, pero lo seguimos usando. Otra cosa que hay que manejar bien en eclampsia y en preeclampsia severa, muchos ahora están manteniendo la teoría o la tesis de que el mejor antihipertensivo en preeclampsia no es ni la metildopa ni el nifedipino. El mejor antihipertensivo en preeclampsia es el cloruro de sodio. En la medida en que mayor expandamos el volumen intravascular, la presión arterial disminuye. Por lo tanto, en toda paciente con preeclampsia severa o eclampsia o GEL hay que mantener un volumen intravascular amplio.
y por lo tanto la administración de volumen debe ser mayor, aun cuando la diuresis esté disminuida, hay que mantener volúmenes altos, porque es mejor manejar a un paciente que esté sobrehidratado, porque podemos manejarlo con diuréticos, a tener a un paciente que esté con restricción de líquidos, donde el daño intravascular va a ser mayor y el problema de preeclampsia o eclampsia va a agravar. Expansión del el volumen plasmático, generalmente lo que más usamos nosotros es el cloruro de sodio y lo alternamos con dextrosa al 5% con electrolitos. Nosotros manejamos retos de 250 a 500 mililitros cuando el paciente está en oliguria. No dejamos que la paciente entre en oliguria, no dejamos que la presión venosa central disminuya debajo de 10 y siempre estamos manteniendo hidrataciones de más o menos manejando entre 150 y 200 centímetros por hora. En eclampsia no tenemos en cuenta la edad gestacional, sea 22 semanas, sea 25 semanas, sea 28 semanas, es la interrupción del embarazo independientemente de la edad gestacional. El parto, ya lo dijimos, cuál es la vía más rápida. Las complicaciones, la primera causa de muerte por eclampsia es la hemorragia cerebral, la segunda es neumonía aspirativa, edema agudo de pulmón, CID, insuficiencia renal aguda. Nosotros tenemos muchos casos de pacientes con eclampsia que hacen insuficiencia renal aguda y que tenemos que mantenerlo con diálisis más o menos una semana, 10 días, hasta que el riñón se recupere y vuelva a funcionar. Supervisión adecuada del control prenatal, referencia oportuna segundo o tercer nivel, reducir el intervalo de compresión de parto. Estos son los objetivos generales de lo que es la eclampsia. Estudios de que desarrollaron preeclampsia a largo plazo, a los 15 años hubo dos grupos de gestantes, un grupo de gestantes que no tuvieron preeclampsia y otro grupo de gestantes que sí hicieron preeclampsia y le siguieron a los 15 años. El 43% de las que desarrollaron preeclampsia sufrían de hipertensión arterial crónica versus el 4% del grupo control. Por lo tanto, es un factor predictor muy significativo, muy grande, el hecho de tener preeclampsia en el embarazo, para decir que a 15 años, a 20 años, esas pacientes tienen alta probabilidad, alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial crónica. La repetición de la preeclampsia en el siguiente embarazo también se aumenta en relación a las pacientes que no han presentado preeclampsia, es un factor de riesgo para desarrollo de preeclampsia en el siguiente embarazo, y también está en relación con el síndrome metabólico, en relación a obesidad, en relación a problemas de dislipidemias. Muchas gracias.